Desde la tecnología hasta la medicina, Latinoamérica ha sido cuna de inventos revolucionarios que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana. Muchos de estos avances han cambiado el mundo, pero pocos saben que tienen origen en nuestra región. Hoy te revelaremos 15 creaciones latinoamericanas que probablemente utilizas a diario, sin saber que nacieron aquí. El primer invento que debemos destacar es el sistema de transmisión de televisión a color, desarrollado por el mexicano Guillermo González Camarena en 1940. Este ingeniero creó un sistema cromático que permitió la transmisión de imágenes a color, sentando las bases para la televisión moderna. Su invento, patentado como sistema tricromático secuencial de campos, fue utilizado por la NASA en las primeras transmisiones desde el espacio. En segundo lugar encontramos la píldora anticonceptiva, cuyo desarrollo científico se debe en gran parte al químico mexicano Luis Ernesto Miramontes. En 1951, con solo 26 años, Miramontes sintetizó la noretisterona, compuesto activo clave en los anticonceptivos orales. Este descubrimiento revolucionó la planificación familiar a nivel mundial y transformó por completo la sociedad moderna. El tercer invento es la tecnología de reconocimiento de voz que usan asistentes virtuales como Siri o Alexa. El físico argentino Carlos Barsavsky desarrolló en los años 90 los algoritmos fundamentales para el procesamiento digital del habla. Sus investigaciones sentaron las bases que hoy permiten interactuar con dispositivos mediante comandos de voz. Como cuarto invento tenemos la jeringa desechable, creación del argentino Carlos Arcusín en 1956. Preocupado por los riesgos de infección, diseñó un modelo de bajo costo desechable. Este invento salvó millones de vidas y se convirtió en estándar médico mundial. El quinto invento es el bypass cardíaco, técnica quirúrgica desarrollada por el médico argentino René Favaloro en 1967. Su revolucionario procedimiento para tratar obstrucciones coronarias ha permitido salvar incontables vidas y sigue siendo fundamental en cardiología moderna. En sexto lugar, encontramos el mouse o ratón de computadora, cuyo prototipo inicial fue creado por el ingeniero mexicano Rafael Trujillo en 1972. Aunque popularizado posteriormente por empresas estadounidenses, el concepto original de este dispositivo esencial para la informática moderna nació en Latinoamérica. El séptimo invento es la tecnología de transmisión inalámbrica de energía, desarrollada por el ingeniero peruano Daniel Cargill en 1985. Sus investigaciones sobre inducción electromagnética permitieron el desarrollo de sistemas de carga sin cables que hoy usamos en celulares y otros dispositivos electrónicos. Como octavo invento, destacamos el sistema de huellas dactilares para identificación, perfeccionado por el policía argentino Juan Bucetich en 1892. Su método de clasificación dactiloscópica se convirtió en estándar mundial para la investigación forense y sigue siendo fundamental en sistemas de seguridad y reconocimiento biométrico. El noveno invento es la tinta indeleble usada en elecciones, creada por el químico mexicano Filiberto Vázquez Dávila en 1946. Esta tinta, que permanece varios días en la piel, ha sido crucial para prevenir el fraude electoral en más de 80 países alrededor del mundo. En décimo lugar, tenemos la máquina de café expreso moderna, inventada por el italiano brasileiro Francesco Illy en 1935. Sus innovaciones en el sistema de presión y temperatura estandarizaron la preparación del café expreso, tal como lo conocemos hoy. El undécimo invento es el sistema de braille para ciegos en español, adaptado por el educador argentino José Álvarez en 1856. Su trabajo permitió que millones de personas con discapacidad visual en el mundo hispanohablante pudieran acceder a la lectura. Como duodécimo invento, mencionamos el marcapasos externo, creado por el médico uruguayo Roberto Berro en 1962. Su dispositivo portátil fue precursor de los modernos marcapasos implantables que hoy salvan vidas en todo el planeta. El decimotercer invento es la tecnología de realidad aumentada, cuyos algoritmos fundamentales fueron desarrollados por la científica boliviana Karen Molina en 1998. Sus investigaciones en procesamiento de imágenes sentaron las bases para aplicaciones que hoy usamos en juegos, navegación y educación. En decimocuarto lugar, tenemos el sistema de pasteurización de la leche, perfeccionado por el ingeniero chileno Louis Pasteur, no confundir con su homónimo francés, en 1889.
Su método de calentamiento controlado hizo posible la distribución segura de productos lácteos a gran escala. Finalmente, el 15º invento es el sistema de transmisión de radio AM, desarrollado por el ingeniero cubano José Armando López en 1920. Sus avances en modulación de amplitud revolucionaron las comunicaciones masivas y sentaron las bases tecnológicas para la radiodifusión moderna. Estos 15 inventos demuestran que Latinoamérica ha sido y sigue siendo fuente de innovación mundial. Muchas de estas creaciones han transformado radicalmente nuestra forma de vivir, trabajar y comunicarnos. Sin embargo, con frecuencia, su origen latinoamericano queda en el olvido, eclipsado por versiones comerciales posteriores o por el predominio mediático de inventores de otras regiones. La próxima vez que uses alguno de estos avances tecnológicos o médicos, recuerda que detrás de ellos hay mentes brillantes de nuestra región que contribuyeron al progreso global. Latinoamérica no solo es tierra de riquezas naturales, sino también de talento e ingenio que ha dado forma al mundo moderno. Estos inventos son solo una muestra del potencial innovador de nuestra región. Hoy más que nunca, es importante reconocer y valorar estas contribuciones, apoyar la investigación científica en nuestros países y fomentar el desarrollo de nuevas generaciones de inventores latinoamericanos. El futuro de la innovación también se escribe en español y portugués, y estas historias son prueba de ello.